Bueno, amada familia, llegó la hora de la palabra de Dios. Llegó el momento de que Dios nos hable y nos enseñe. Bendito y alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios hoy? Amén. Proverbios 4:20 en adelante dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben? Existe una relación bien estrecha entre las palabras y el corazón. Por eso estos versos comienzan hablando de las palabras y terminan hablando del corazón. Porque las palabras son semillas y el corazón es tierra fértil. Así que si nosotros somos un canal para que la palabra de Dios y la semilla poderosa que viene de la boca de Dios caiga en nuestros corazones, esas palabras van a dar un fruto y el fruto va a ser abundante. Amén. Hoy la palabra de Dios traerá vida a tu vida. Y tal vez esta palabra suene redundante, pero es cierto, porque existen vidas sin vida. Hay personas que aunque les lata el corazón y caminen por este mundo, están muertos y sin esperanza. Pero hoy a ustedes el soplo del Omnipotente les añadirá vida a todo su ser. Amén. Hoy el Señor nos trae una palabra de edificación. El título de este mensaje es La victoria en la cumbre del collado. Repite conmigo: la victoria en la cumbre del collado. Vamos todos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo capítulo 17 y verso 8. Éxodo capítulo 17 y verso 8. Sí, Éxodo capítulo 17 verso 8. Y cuando estén en la lectura, por favor griten un fuerte amén. 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 Los invito a que se pongan de pie y a que digan conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todas las promesas que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la incorruptible, la indestructible y siempre viva palabra de Dios. Hoy abro mi corazón para que sea sembrada la poderosa semilla de la palabra de Dios. Amén y amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. ¿A dónde estará Moisés? Di: sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así tuvo sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén y amén. Aleluya.
Gracias, Padre Celestial, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Santo eres. Digno. Digno eres, Señor. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios, Israel, en su éxodo hacia la tierra prometida, tuvo algunos desafíos. Uno de ellos se describe o se nombra en este capítulo del segundo libro de la Escritura. Allí se nos revela que desde la salida de Egipto hasta ese momento nunca antes se había tenido que enfrentar a un enemigo en batalla. Recuerden que hasta ese momento quien había peleado por ellos era Dios, no Moisés, ni tampoco el pueblo, sino que solo la mano poderosa de Dios los había defendido y sacado hacia la libertad. Amén. Hasta ese momento nunca Israel había tenido un enfrentamiento. Pero llegó un momento en la historia de esa nación en que se levantó un enemigo para oponerse en sus planes y en sus propósitos de poseer la promesa de Dios, la cual era la tierra de Canaán. Amén. La tierra de Canaán era la tierra prometida. ¿Estamos todos aquí? Amén. Entonces griten un fuerte amén, para que el que tenga sueño se despierte. Bendito y alabado sea el Señor. Ok, la primera batalla cuerpo a cuerpo registrada de los israelitas en toda su historia, después de haber salido de debajo de la mano de Faraón y de casa de servidumbre en Egipto, fue contra un pueblo llamado Amalek. Repite conmigo, Amalek. Los amalecitas vinieron y lucharon contra los de Israel, contra los israelitas, en una ciudad llamada Refidim. Ellos se le opusieron en el camino. Ellos se opusieron al pueblo de Dios. Amén. Escúchenme, hermanos. Israel nunca antes había tenido que enfrentarse militarmente con ningún pueblo. Nunca antes había tenido una batalla. Israel no era un pueblo guerrero, ni sabía de tácticas militares, ni tácticas de guerra, ni tampoco eran gente que supieran sostener una espada o un escudo para luchar y enfrentarse a otros para pelear. Ellos lo mejor que hacían, lo mejor que sabían hacer era ser esclavos. Amén. Israel tenía una labor bien fuerte en Egipto. Ellos lo que hacían era que extraían arcilla de la tierra y la mezclaban con paja. Luego la moldeaban en forma de ladrillo y la ponían a secar en el sol. A esto se le llamaba coser ladrillos. Eso era la labor que ellos hacían en Egipto. Era una labor de esclavitud. Era una labor en la que ellos eran oprimidos día y noche. Pero llegó el momento en que ellos experimentaron una faceta nueva en sus vidas. Ya no eran una nación de esclavos, sino que iban rumbo a la tierra prometida. En ese momento Israel ya era una nación libre. Bendito y alabado sea el Señor. Pero en el camino hacia la tierra prometida se levantó un enemigo que lo atacó por la espalda. Oye bien, la Escritura dice que este ataque vino de atrás. Amalek se había levantado para oponerse al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no pudiese conquistar la tierra prometida. La misión de los amalecitas era raer de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Y esto me puso a pensar, porque cada vez que nosotros, el pueblo del Señor, somos sacados de la esclavitud,
salimos de esa vida de pecado, el enemigo se levanta para que nosotros no podamos poseer las promesas de nuestro Dios. Se levanta un enemigo enviado por las tinieblas, el cual se opondrá para que tú no alcances tu bendición ni tu lugar de bendición, el cual ha designado el cielo para ti. Cuando nosotros somos liberados por la mano poderosa del Señor, siempre se levantan las tinieblas. Antes, cuando nosotros caminábamos en el mundo, no teníamos ningún problema, porque éramos del otro bando. Pero una vez rendimos nuestra vida al Señor, como que las cosas se complicaron, como que todo comenzó a funcionar al revés, como que hubo mayor opresión, como que tenemos enemigos que antes no teníamos. Y uno dice, pero por Dios, ¿de dónde se levantó esta aflicción? ¿De dónde se levantó aquella enfermedad? ¿De dónde o cómo vino este ataque? No lo esperaba. Pero de un momento a otro se levantó un enemigo espiritual. A menudo la Biblia declara que hay un enemigo, que es Satanás o el diablo, que busca obstaculizar el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de los creyentes. Este enemigo utiliza diversas estrategias, como la tentación, la acusación, la siembra de dudas. Por ejemplo, antes tú caminabas por la vida normal, pero en un momento a otro el Señor te va a entregar la tierra prometida. El Señor te va a poner en el lugar de bendición. Pero ahí te ataca la duda, ahí te ataca la culpa, como que no te sientes digno de heredar las promesas del cielo, como que tú no eres quien para heredar lo bueno de Dios, como que tú no estás preparado para abrazar las promesas del cielo. Amén. Porque viene la acusación. El enemigo siembra la duda. El Señor te promete que te dará algo que tal vez tu mente no puede contener, pero el enemigo viene y dice, ay, y tú le crees al Señor, ay, y tú le vas a creer, tu esposo lo voy a cambiar, y dice, amén, pero viene la duda, como que creemos y no creemos, amén. ¿Por qué? Porque el enemigo lanza sus dardos para que nosotros no tengamos un espíritu de fe y no podamos alcanzar las promesas y los propósitos de Dios. En el camino hacia la tierra prometida, en el camino hacia Canaán, se levantan enemigos: la duda, el temor, la incertidumbre, la ansiedad, el tú querer tener las cosas rápido y ya, de una vez. Pero las cosas del cielo toman su tiempo. Amén. Pero voy a hablarles un poco quiénes eran los amalecitas, de dónde venía este pueblo, por qué Dios los había destinado a la destrucción. Porque si tú lees el capítulo completo que acabamos de leer al comienzo, dice que el Señor decretó una sentencia de muerte a este pueblo. Les dijo que los raería de la faz de la tierra y que dejarían de existir de una vez y para siempre. Amén. ¿Por qué Dios destinó a la destrucción a este pueblo? ¿Acaso no eran creación de Dios también? ¿Acaso Dios no tenía dolor por los niños, por las mujeres y por todos los seres inocentes salidos de esa familia, de ese pueblo de amalecitas? Los amalecitas son los descendientes de Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era el nieto de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob y de Esaú, que luchaban en el vientre de su madre? Bueno, Esaú tuvo un hijo y ese hijo tuvo un nieto, y el nieto se llamaba Amalek. Ustedes recuerdan a Jacob bien, ¿verdad? Ok, Amalek era su sobrino. El padre de Amalek era Eliafaz, hijo de Esaú.
y su madre era una mujer que se llamaba Tibna, concubina de Eliafaz, de origen Orena. O sea que estos orenos también eran gente idólatra, gente mala, gente perversa. Y la estirpe, los descendientes de Saúl tampoco fueron gente buena. El nombre Amalek significa bíblicamente maldecido por Dios. Amalek significa maldito por Dios. Oye bien qué fuerte. Amalek proviene del verbo hebreo lakat, que significa lamer, pero también morder. Escucha bien. Ustedes algunas veces o alguien aquí ha visto un documental cuando un león caza a su presa, que lo tiene bajo sus fauces. Primero lame su presa y después le clava el diente. Hace unos días yo estaba viendo un documental y yo vi cómo un león comenzó a luchar contra un ciervo y contra su cría. Y el león comenzó a luchar y el ciervo intentó defender a su cría, pero a lo último no pudo y tuvo que huir. Entonces el león dijo, bueno, me devuelvo y tomo la cría, lo fácil. Y era un ciervo pequeñito y el león lo puso entre sus patas y comenzó a lamerlo y a lamerlo. Y yo dije, uy, le va a perdonar la vida. Lo vio chiquitito, indefenso, y tal vez lo deja ir. Cuando estaba así lamiéndolo, cuando de un momento a otro le mandó el zarpazo y lo comenzó a devorar. Y yo dije, wow, qué cosa terrible es esto. Pero saben, el nombre Amalek significa lo mismo. Uno que lame y después muerde. ¿Saben qué significa Amalek? Amalek significa amistad, pero con traición. Amalek significa familiaridad, pero con engaño. Amalek significa acercamiento, pero con fines de destrucción. Recuerden que este pueblo atacó a Israel por la espalda. Este pueblo no vino de frente. Este pueblo vino por atrás, haciéndole una emboscada al pueblo de Dios. Este pueblo buscaba destruir a Israel de una forma solapada. No fue que vinieron de frente y un ataque frente a frente, cara a cara, y vamos a luchar a ver quién es el más fuerte, y el fuerte prevalece y el otro pues será borrado del mapa. No es así. Este pueblo llegó por atrás, porque esa es una característica de Amalek. Viene por atrás solapadamente y te ataca. Amén. Ese ataque llegó por donde nunca ellos esperaron que llegara. Les digo algo. Un día alguien me dijo, ay pastor, a mí me gustaría, bueno, en ese tiempo no era pastor, perdón, en este tiempo era líder. Y vino un amigo, ay, yo quiero hablar con el pastor, que lo quiero presentar a mi hijo. Amén, ya le tienes el nombre, le dije yo. Dijo, sí, ¿cómo se va a llamar? Amalek. Yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué Amalek? Pues porque está en la Biblia, me dijo el hombre. Además suena bonito. Y yo le dije, cabezón, aunque aparezca en la Biblia y aunque suene bonito, hay nombres que revelan maldad, que reflejan iniquidad, y que hay un designio del cielo que maldijo ese nombre. Hay que leer, mis hermanos, para no quedarnos en la ignorancia. Yo he visto madres y no las juzgo. Nacen una criaturita, ¡ay, dolores, angustia, soledad! Por Dios, ¿qué tienen en la cabeza? A tus hijos hay que ponerles nombres de bendición. Yo a mis hijos, a Cristian, que fue el primogénito, le puse Cristian, que significa ungido de Dios, apartado de Dios. Amén. Y al otro le puse Emanuel, Dios con nosotros. Pero hay gente que por lo que suena bonito y no mira ni la raíz del nombre. Y desde bebé, desde que nace esa criatura y le pones un nombre, ya lo estás maldiciendo. Amén. Les decía que Amalek fue maldecido por Dios. Pero ¿cuál fue el pecado de los amalecitas? ¿Qué cosa tan grande hicieron los amalecitas como para que Dios prometiera raerlos de la faz de la tierra? ¿Qué
¿Qué cosa hizo? Pues que los amalecitas se le opusieron al pueblo de Dios y lo atacaron solapadamente. Y el pueblo de Dios, cuando venía en su travesía, en su éxodo, vinieron y los atacaron para que ellos no pudieran poseer su bendición. Y esto desató la ira divina del Dios Todopoderoso. Y no solo eso, la Biblia dice en Malaquías 1:2 así: estas son palabras de Dios. Mira lo que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto no significa que Dios haya amado más a un hermano que a otro, sino que cuando Dios habla en ese capítulo de Jacob y de Esaú, se refiere a sus generaciones, a sus descendencias. De la descendencia de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, las cuales reposaron toda la promesa de Dios. Amén. Desde allí comenzó el plan de redención para la humanidad. Pero de Esaú se levantó una generación la cual fue mala. Fueron gente apartada de Dios, sin temor a Jehová. Los descendientes de Esaú se convirtieron en los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, y por consiguiente se volvieron los enemigos del Omnipotente. Escucha bien, porque los que se constituyan enemigos tuyos serán enemigos de Dios, serán puestos en vergüenza. El que se levante contra ti lo hará sin Dios, y delante de ti caerá. Escúchame, porque esto funciona así. Tus enemigos no son tus enemigos. Los enemigos tuyos son los enemigos de Dios, porque Dios pelea por ti. La mano poderosa del Señor se levantará contra los que te oprimen, con el ánimo de no dejarte avanzar, con el ánimo de detener tu propósito en el Señor. Hay guerras que tú ya no deberías por qué pelear. Hay batallas que ya no tienes por qué librar. Existen cosas de las que ya ni te tienes por qué preocupar, porque Dios ya lo hizo personal. Dios ya tomó control de ese enemigo y de esa situación. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Escúchame, no es que alguien vino y te lanzó una maldición y se fue como si nada. No funciona así. No funciona así. El que te maldiga a ti será maldecido por el Señor, porque existe una promesa en Génesis 12 que dice: los que te maldijeren, yo los maldeciré, y los que te bendijeren, yo los bendeciré. Así que más vale que los que estén a tu alrededor levanten manos de bendición y bendigan tu camino. Si ellos quieren ser bendecidos, que levanten manos y te decreten el bien, porque de lo contrario será un efecto espejo o un efecto boomerang, que lo lanzan y se le devuelve. Amén. Cuando tú o cuando un ser humano camina bajo la sombra del Omnipotente, esa sombra lo cubre. No es que alguien vino y se metió contigo, no, se metió con Dios. Meterse con un hijo de Dios es bien delicado, porque no te metes con una persona, te metes a pelear directamente con el cielo. Amén. No sé si ustedes sabían, pero en este momento existe un enemigo del pueblo de Dios, o sea, un enemigo nuestro, el cual se opone contra los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Saben cómo se llama este enemigo? Les voy a hablar hoy del espíritu de Amalek, que existe, que es un enemigo que está en medio de las filas de la iglesia. Amados hermanos, escucharon bien: el espíritu de Amalek. En este tiempo sigue operando este espíritu. Sigue vigente. Este espíritu, el espíritu de Amalek, sigue oponiéndose al pueblo santo de Dios. Les diré cómo opera este espíritu. El espíritu de Amalek se levanta contra tu vida, contra tu hogar, contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu descendencia.
es un espíritu manipulador y traicionero que te ataca por la espalda. Es un espíritu que te quita la pasión por la presencia del Señor y te aleja del servicio en su obra. Hay gente que estaba sirviendo fervientemente al Señor y de un momento a otro dejaron de servir al Señor. Vino ese espíritu y los tomó, y de un momento a otro hasta dejaron de asistir a la iglesia. Personas que antes eran comprometidas con el Señor, pero vino el espíritu de Amalek y los atacó por atrás y los apagó, los apartó de la obra de Dios. Amalek es un espíritu destructor porque trae a tu vida y a la de tu familia conflictos, peleas, separaciones, adulterio, enojo, ira, contienda y como consecuencia la destrucción familiar. Amalek quiere impedir tu avance. Amalek quiere impedir que tú conquistes los sueños y los propósitos del eterno Dios. Este espíritu disminuye la firmeza en los hijos de Dios y la fidelidad. Ataca en la debilidad de las personas, del pueblo de Dios, que viene principalmente a causa de las quejas. Si tú te quejas por alguna situación, este espíritu viene a tu vida, gana terreno, porque tiene como tarea principal que el pueblo de Dios no llegue nunca a poseer ni a disfrutar las promesas de Dios. Amén. Este espíritu ataca por el desánimo, ataca con la tristeza, con la soledad, con la melancolía. Hay gente que, aunque tienen familia, tienen esposa y tienen todo, y se sienten solos. Y dice, ¿pero por qué? No sé, vivo apagado, vivo triste. ¿Y cómo? ¿Conoces de Dios? ¿Dios habita en tu vida? Sí, pero estoy triste. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Cuando los hijos de Dios, aunque estemos atribulados, debemos estar gozosos, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Si un hijo de Dios no tiene gozo, no hay fortaleza. Ya el enemigo le está ganando terreno a tu vida. Amén. Por eso hay que vivir gozosos, hay que vivir felices, independientemente si hay plata en el bolsillo o en la cuenta, o pase lo que pase. Dios es tu victoria, y por eso hay que vivir levantando manos y en victoria. Amén. Hasta ahora te he hablado del espíritu de Amalek, que es un terrible enemigo, pero ahora te voy a plantear la solución. Ahora te voy a decir cómo se derrota este espíritu, porque el propósito de este mensaje no es ponerte a temblar ni atemorizarte, sino el propósito de este mensaje es alertarte para que tú identifiques este enemigo y lo venzas y hasta le aplastes la cabeza. Amén. A su nombre. Aquí vamos a retomar la cita base, la que leímos juntos al comienzo. Dice que Israel se había levantado, dice que Israel había salido de casa de servidumbre, de un yugo opresor. Y vino Amalek por la espalda y los atacó, aprovechando que estaban cansados y rezagados en el camino. Este ataque, amados hermanos, fue catalogado como cobarde, como deshonesto por parte del pueblo de Dios, porque un ataque siempre tiene que venir de frente, nunca por la espalda. Escúcheme, familia. Escúcheme, préstenme mucha atención, porque cuando yo estaba desarrollando este mensaje, el Señor le dijo: dile a mi pueblo que esta semana algunos de ustedes van a ser objeto de este espíritu de Amalek. Esta semana ustedes van a alguien, no estoy diciendo todos, alguien va a tener una traición, y ustedes van a saber que yo se los advertí, porque el Señor me lo habló. En esta semana ustedes van a descubrir que alguien que opera bajo el espíritu de Amalek les va a mostrar la traición. Un ataque que ustedes no esperaban va a venir por la espalda. Alguien con el espíritu de Amalek va a mostrar
sus planes destructores. Pero cuando pase esto, acuérdate que Dios ya te alertó. Y Dios, junto con el problema, te da la solución. Dios promete que te va a cubrir de ese ataque. Ese ataque vendrá, pero no prosperará. Ese ataque vendrá, pero Dios te va a cubrir. Por eso Dios te dice: prepárate, porque aunque se levanten contra ti esos espíritus inmundos, aunque venga la traición, yo los pondré en vergüenza y los voy a desmantelar. Este espíritu viene para que tú sepas quién opera en la maldad y que la maldad nunca prosperará delante de los hijos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La mano poderosa del Señor te va a ayudar y te va a dar la victoria. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ese ataque no te dañará. Ese ataque no te dañará. Ese ataque te llevará a la victoria. Amén. Porque esa persona pensó que te iba a destruir, pero los planes de Dios son eternos, son incorruptibles, son indestructibles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ay, Dios es bueno. Cuando el pueblo de Dios fue sorprendido y atacado por atrás, Moisés dijo a Josué: bueno, nos atacaron, pero no se preocupen, mi gente, que aquí con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. A ver, Josué, toma a los hombres más corpulentos y vamos a hacerle a frente a esos que nos atacaron. Vamos, levanten su espíritu, porque Dios camina con nosotros. A nosotros no nos sacó la mano de carne, sino nos sacó el Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el Señor. Escúchame, porque a ti no te sacó del lugar de opresión cualquier mortal, sino el Dios que creó los cielos y las estrellas, el Dios que le puso límites al mar, el Dios que con su dedo formó y decoró el universo entero. Escúchame, de tu lado está el Dios Todopoderoso. Y si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Santo, santo eres. Dice que cuando este pueblo lo atacó, dijo Moisés: no hay problema, levantan hombres de guerra, hombres corpulentos, hombres que no saben pelear, pero no se preocupen, que usen las manos, que usen lo que tengan que usar. Vamos a pelear. Ustedes estarán en el valle, pero yo estaré en la cumbre del collado, y en mi mano la vara de Dios, dijo Moisés. E hizo Josué como lo dijo Moisés. Estaban ellos peleando, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Aquí hay algo poderosísimo. Amada iglesia, préstame atención, porque esto es un rema del cielo. Escúchame. Si tú atiendes esto que hizo Moisés, te aseguro que vas a tener victoria en todas las áreas de tu vida. He dicho en todas las áreas de tu vida. Escúchame. Dice que este hombre, Moisés, subió a la cumbre del collado. Y dice que lo primero que él hizo fue que Moisés no se quedó quieto. Él vio el ataque. Y Moisés no se quedó parado rascándose la cabeza esperando a ver qué pasaba. No, la palabra de Dios no dice que Moisés fue a buscar alianzas estratégicas en los pueblos vecinos a ver con quién se podía aliar para enfrentar a Amalek. Eso no dice la escritura. La escritura no dice que Moisés fue a buscar ayudas en lugares ni en personas a su alrededor. No, sino que Moisés subió a la cima de un monte, a la cumbre del collado. Escúchame, ¿saben qué representa la cumbre del collado? La cumbre, el monte, la cima de un monte, representa un lugar de conexión con el Espíritu Santo, un lugar de encuentro con Dios y con la presencia del Todopoderoso. Moisés sabía que las batallas en lo natural no solo se libran de forma
espontánea en la tierra, sino que se pelean espiritualmente. ¿Saben, amada iglesia? Porque a veces nosotros somos vencidos por el espíritu de Amalek. Porque para un espíritu yo no puedo coger un bate o una K-47 o una 9 milímetros. No le voy a hacer nada. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El espíritu de Amalek hay que vencerlo de forma espiritual. Y Moisés lo sabía. Le dijo: a ver, mi gente, ustedes se van para allá, pero yo me voy con estos dos para la cumbre. Ustedes van a pelear en lo natural, pero yo voy a pelear en lo espiritual. Mientras ustedes estén allá, yo les prometo que voy a estar con la vara de Dios, que representa la autoridad y el poder de Dios, luchando. Ustedes van a pelear cuerpo a cuerpo, pero yo voy a estar cara a cara delante de mi Dios. Oye bien, delante de mi Dios. Ay, mi Dios es bueno. Escúchame. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Moisés, el hombre de Dios, sabía muy bien dónde estaba su victoria. Él sabía que aunque hubiesen hombres corpulentos y jóvenes luchando, no era suficiente para vencer. Él sabía que el éxito de la batalla abajo se determinaría arriba, en los lugares celestiales, en lo sobrenatural. Tengo una palabra de Dios para ti. El éxito de tu vida y la victoria para ti no depende de este plano natural. Depende de la mano poderosa de Dios y del encuentro que tú tengas con el Espíritu Santo. Las batallas no se pelean así, se pelean así. Se pelean así, mirando el cielo, buscando el rostro de Dios y la presencia del Todopoderoso. Moisés sabía y dijo: bueno, con esta vara alguno me llevo, así sea uno o dos, le pego su palazo. Él se subió a pelear, pero en el ámbito espiritual. Cada uno debemos ser como un Moisés, que peleen aquí la gente natural, pero yo me remonto a la cima, donde habita Dios, un lugar de encuentro con el Espíritu Santo, un lugar de encuentro con Dios, donde yo lo veré cara a cara, donde la presencia de Dios vendrá y me dará la solución para yo enfrentar a mis enemigos en lo natural. Moisés no se quedó peleando allá abajo junto con Josué. ¿Algún palazo se habrá llevado alguno?, dijo Moisés. No, él dijo: no. Ustedes peleen en lo natural, que ustedes tienen sacerdote, que ustedes tienen hombre de Dios, ustedes tienen uno que sabe acceder a la presencia de Dios, uno que está acostumbrado a la gloria del Eterno, uno que hará que los ataques que ustedes hagan allí sean efectivos. Bendito y alabado sea Dios. ¿Sabes tú por qué a veces no encontramos la solución a nuestros problemas? ¿Sabes por qué a veces somos vencidos por el espíritu de Amalek? Pues porque no sabemos subir a la cima del monte, porque no sabemos subir a la cumbre del collado. Por eso este mensaje lo he puesto: la victoria en la cumbre del collado. Porque es allí donde tus enemigos serán vencidos. Es allí donde tú te encontrarás cara a cara con Dios. Es allí donde tú encontrarás la solución para tu problema. Es allí donde Amalek será vencido y destruido. Es allí que la frialdad espiritual huirá de ti. Es allí que la ruina y la escasez caerán. Es allí donde tú lograrás que tus hijos y tus futuras generaciones sean transformadas. Es allí que la enfermedad y el desánimo serán derribadas. No sé si me están entendiendo, pero la solución para tu vida no está en las personas a tu alrededor, ni tampoco en las estrategias que salgan de tu mente. La solución para tu vida está en las manos poderosas de tu Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios. La solución para tu vida no está en ganarte la lotería, y mucho menos en casarte con un viejo rico. No, la solución para tu vida está
en confiar en tu Dios, en subir a la cima del monte y encontrar la presencia del Todopoderoso. De ahí vendrá tu socorro. David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá la solución para tu vida y para la vida de tus hijos? Vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá tu solución. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Saben algo? Dios está esperando en la cima del monte para tener un encuentro contigo. Ay, mis hermanos, si ustedes se encontraran en ese lugar de victoria, escúchenme, Israel no era un pueblo guerrero. Israel no era un pueblo fuerte. Ellos no sabían luchar, pero tenían un Dios poderoso que peleaba por ellos. Y tenían a un hombre de Dios que sabía buscar el rostro y tocar la gloria del Todopoderoso. Escúchame, la victoria tuya no radica en tus fuerzas. Puedes hacer así de chiquitito, no importa. Eres más grande cuando estás de rodillas. Eres más grande cuando buscas el rostro de Dios y cuando dejas que la presencia de Dios te toque y te levante. Los secretos del cielo vienen cuando tú descubres el rostro de Dios en la intimidad. Las respuestas del cielo vienen cuando tu alma calla y la voz de Dios te toca. Las respuestas del cielo vienen cuando tú te postras delante de la presencia de Dios y dices: Señor, no hay solución alguna para mi vida, Padre, pero eres tú mi porción en la tierra, Señor. Eres tú mi castillo fuerte, Padre. En la tierra no tengo quien me ayude, Señor, pero en el cielo estás tú. En el cielo estás tú. En el cielo estás tú. Escúchame, no sé si me estás entendiendo, pero tu victoria está en buscar el rostro de Dios, amada iglesia. Las batallas se libran en lo espiritual. Hay cosas que no te han funcionado. ¿Sabes por qué? Porque tú estás intentando ayudar a Dios. A ver, como Dios no responde, me muevo para allí. ¡Pah! Un golpe. Como Dios no respondió, hago aquello. Otro golpe. Como Dios no me ayudó, me voy para allí. Otro golpe. Escúchame, no te muevas en tus fuerzas. Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Que sea la mano poderosa de Dios la que te guíe. Que sea la mano poderosa de Dios la que te sostenga. Que sea la mano del Omnipotente la que te muestre el camino que debes seguir. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Les digo algo. Moisés era un hombre de altura. Muy alto. No de estatura, no me refiero en cosas físicas, sino en lo espiritual. Moisés era un hombre de altura. ¿Saben por qué? Porque él aprendió a remontarse por encima de las circunstancias. Moisés aprendió a subir a la cima del monte y a pelear sus batallas. Es curioso que en la vida de Moisés, la Biblia registra por lo menos 8 subidas al monte. Algo pasaba en medio del pueblo y ¿saben qué hacía Moisés? Uy, no, me voy para donde el Señor. Voy a subir a la cima. Y allí esperaba la voz de Dios. Señor, ahí está tu pueblo. Este desafío. Y ahí él era guiado. Escúchame, no tomes decisiones porque se te vino algo a la cabeza. Busca la voz de Dios y el consejo del cielo y tendrás victoria. Tendrás victoria. Te aseguro que tendrás victoria. ¿Saben por qué Moisés vivía en el monte? Porque el monte es un lugar de encuentro con Dios. El monte es un lugar de descanso para el alma cansada. El monte es un lugar de avivamiento. El monte es un lugar de quebranto. Y también es un lugar de corrección.
El monte es un lugar donde tú hallas la voluntad de Dios Todopoderoso. El monte es un lugar donde somos ungidos con aceite del cielo. El monte es un lugar donde tu reposo viene, donde tu amado viene. Es una cita divina, es una cita con el cielo, es una cita cuando la presencia de Dios desciende y los ángeles son los que te cuidan. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Yo por eso insisto en cada mensaje: busquen a Dios en intimidad, búsquenlo y nunca más sus vidas estarán secas, nunca más verán la derrota en sus vidas. Cuando nosotros no subimos al monte, llega la escasez, llega la derrota. No hay una panorámica real, pues la visión de nuestra vida y de nuestros problemas son incompletas, son borrosas. Pero desde la cima tú ves todo con claridad. La panorámica es completa. Si tú ves un problema abajo, no es que te vas a hacer abajo, porque ahí no vas a ver nada. Te vas a subir para poder ver la panorámica real. Eso significa estar en la cima del monte, ver una panorámica real, porque ya no ves con tus ojos, ves con los ojos de Dios. Es muy diferente ver las cosas con los ojos naturales a ver las cosas con los ojos espirituales del cielo. Amén. Allí en el monte tu visión será despejada, todo será diferente. Hay que vivir en la cima, buscando la presencia de Dios. El texto dice que cuando Moisés estaba en la cima, levantaba sus manos. Y cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos y se cansaba, comenzaba a prevalecer Amalek. Escúchame, cuando tú te cansas de alabar, cuando tú te cansas de adorar, cuando tú te cansas de orar, cuando tú te cansas de estar en la presencia de Dios y bajas las manos, el espíritu de Amalek comienza a prevalecer y a ganar terreno en tu vida y en la vida de tus hijos y en la vida de tus familiares, en la vida de tu esposo, en tus finanzas, en tu salud. No bajes las manos. Escúchame, esto es un rema para la iglesia. No hay que bajar las manos. Mantengan sus manos levantadas hacia el cielo, porque de ahí vendrá su liberación. Oye bien, dice que Moisés se cansaba, y entonces cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, comenzaba Amalek a prevalecer. Pero ¿sabe qué hizo Ur? ¿Y sabe qué hizo Aarón? Dijeron: ¿dónde sentamos al viejo? Fueron y buscaron una roca grande. Le dijeron: a ver, siéntese acá, que la solución está en sus manos. Sentadito ahí nomás en la roca, y levante las manos, mijo, que liberación viene del cielo. Y uno se hizo al lado de allá y el otro al lado de acá. Y cuando Moisés mantuvo las manos levantadas, dice que el pueblo de Dios vino sobre Amalek y los derribó a filo de espada. Escúchame. ¿Sabes cómo es el secreto para que tú derrotes este espíritu de Amalek? Mantener las manos levantadas hacia el cielo. Eso significa que no le des tregua a la oración. Eso significa que no te desanimes, que sigas buscando a Dios en la intimidad, que sigas buscando su rostro, que sigas asistiendo a la iglesia, que sigas yendo a encontrarte con tu Dios en la cima, porque de ahí vendrá tu liberación. Amén. Alguien tiene que decir gloria a Dios. ¿A dónde estuvo la solución para este pueblo? ¿A dónde estuvo la victoria? En subir a la cima del monte y allí mantener las manos levantadas en la presencia de Dios. Si tú quieres deshacer a tus enemigos, no te puedes cansar de orar, no te puedes cansar de levantar las manos. Si bajas tus manos, tu enemigo se va a fortalecer y vas a perder la batalla.
Pero allí, en este texto, dice que Moisés descansó sobre la roca. ¿Ustedes saben qué significa la roca? ¿Saben quién era esa roca? La roca es Jesucristo. Él es la roca. Allí descansó Moisés. La roca es una tipología de Jesús. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. La piedra que desecharon los hombres vino a ser la piedra principal sobre la que se sentó Moisés. Esa piedra representa que si tú estás cansado, te vas a sentar en el regazo de Jesús, te vas a sentar en sus piernas y allí vas a mantener tus manos levantaditas, porque vas a tener que aprender en esta situación a depender de Jesús, a reposar en su regazo, a sentarte en sus piernas y a esperar en el tiempo de Dios, y a esperar que la salvación Él sople y venga del cielo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En la prueba hay que aprender a descansar en Jesús. Con tus enemigos, no es que estás ahí, ¿qué hago? No, va a estar tranquilo. Yo me siento en el reposo, en la roca que es mi salvación, en Jesucristo, y espero la salvación de mi Dios. No hay que hacer cosas porque vas a entorpecer la obra del Señor, ¿verdad? Alguien tiene que decir amén. Amén. Pero la batalla contra Amalek se libra también en unidad. Escúchame, ¿por qué digo que en unidad? Porque Moisés, cuando fue a subir a la cima, escogió a dos. Escogió a Aarón y escogió a Hur. No iba a escoger a Coré, que fue el rebelde, el que trajo rebeldía al pueblo, y el cual hizo que muchos se los tragara la tierra. No se iba a llevar a un Coré, se iba a llevar dos personas idóneas. Moisés decidió subir a la cima con dos personas correctas que le sostuvieron las manos cuando él se cansaba. Escúchame, ¿quiénes son tus amistades? ¿Quiénes sostienen tus manos cuando te cansas tú de orar? ¿Quiénes son tus compañeros de oración? ¿Con quién pasas la mayoría de tu tiempo hablando? ¿Quiénes son los que te sostienen en la oración? ¿Acaso son la gente del mundo? ¿Acaso son tus familiares con los que vives chismeando? ¿Acaso son tu Aarón y tu Hur los que no tienen fe? No, hay que buscar gente de Dios. Tu Hur y tu Aarón tienen que ser gente de fe, gente que te sostengan cuando tú te canses, gente que venga con una voz de aliento cuando tú digas no puedo más. Ese Hur y ese Aarón tienen que decirte: no temas, si te cansaste, yo te ayudo. No temas, Dios está contigo. No temas, si te cansaste, yo doblo rodillas por ti. ¿Quién es tu Hur? ¿Quién es tu Aarón? Tienes que buscar gente que tenga la misma panorámica tuya. No puede ser gente pesimista, gente que no le crea a Dios. Tienes que tener a tu lado gente de fe, porque si tú te relacionas con polluelos que viven picando y mirando el grano de maíz que está en el piso, no va a pasar nada. Tienes que tratar con las águilas, aquellos que se remontan en las alturas, aquellos que saben conquistar el cielo. Bendito y alabado sea el Señor. Tienes que tener verdaderos compañeros de oración, gente que le hables acerca de las promesas de Dios y ellos lo crean y reclamen contigo esas promesas. Gente que tú le puedas confiar los secretos del reino y no tengan envidia. Porque hay gente que tú le dices: Dios me prometió una casa. ¿Y cuándo? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está el país? Espérate. Es que mi bendición no depende de las cosas terrenales. Mi bendición viene de lo alto.
Mi bendición viene de Dios. Y el cielo no entró en recesión. No hay que escuchar a las personas que tienen un idioma que opaca las promesas de Dios. Tenemos que tener un idioma celestial. Y el idioma celestial es de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Moisés recibió la orden de acabar con este pueblo. No todos fueron exterminados. Años después, muchos años después, el Señor se acordó de este pueblo, que había una sentencia de muerte sobre ellos, y le ordenó a Saúl que aniquilara a este pueblo. Y Saúl era hombre desobediente, y fueron y conquistaron y todo. Cuando llegó Samuel, Samuel estaba hablando con el Señor, y le dijo el Señor a Samuel: ¿sabes, Samuel? Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Lo envié a derrotar a los amalecitas, que no perdonaran mujeres, ni niños, ni esclavo, ni libre, nadie, a que rayera ni siquiera a su ganado lo tomara. Pero Saúl no me obedeció. Saúl perdonó lo mejor del ganado y al rey de Amalek. Y cuando llegó, Samuel dijo: déjame, Señor, yo voy a ir a visitar a Saúl. Llegó y visitó a Saúl y le dijo: Saúl, bendito de Jehová, ¿cómo estás? Mira, yo hice lo que el Señor me mandó. Dijo: si tú hiciste lo que Dios te mandó, ¿qué bramido de ovejas y qué bramido de ganado escucho yo? ¿Por qué ese ganado está aquí? ¿Acaso no es el ganado de Amalek? Y él dijo: no, es que el pueblo le perdonó la vida al ganado y lo trajimos para ofrecérselo a Dios. Dijo el hombre: tranquilo, no nos vamos a quedar con él, se lo ofrecemos a Dios para que Dios se agrade. Le dijo: locamente has hecho. No se agrada tanto el Señor del sacrificio como de la obediencia, le dijo. ¿Y a dónde está el rey? Y el hombre dice: tráiganlo. Y el hombre venía y dijo: no, aquí está el hombre de Dios. Este sí es misericordioso. Si este no me mató, este menos, porque este es hombre de Dios. Y venía el hombre todo contento. ¿Qué más, profeta Samuel? Lo que no hiciste tú, lo tengo que hacer yo. Tomó la espada y lo mató. La labor que no quiso hacer Saúl, la tuvo que hacer Samuel, el hombre de Dios. Hoy hay una orden del cielo. Toca sacar a Amalek de nuestras vidas. Toca erradicarlo de una vez y para siempre. Amalek es un espíritu de desánimo, es un espíritu de derrota, es un espíritu de mediocridad espiritual. Amalek es un espíritu malo. No que pase como que hizo como Saúl. Samuel le dijo a Saúl: Saúl, eras el más pequeño de los israelitas, pero aún así el Señor se complació por ponerte de rey sobre estas naciones, sobre estas tribus. Te escogió por rey, te ungió el Señor, pero hoy eres desechado por el cielo. Y se tiró Saúl y dijo: no, honrame delante del pueblo. Y Samuel hizo así. Cuando hizo así, rasgó la túnica de Samuel y dijo: ¿sabes? Así como rasgaste mi túnica, así rasgó Dios tu reino. Hoy has sido desechado por Dios. Escúchame, si nosotros no vencemos el espíritu de Amalek, el espíritu de Amalek se apoderará de nosotros y seremos vencidos por él y seremos desechados por el cielo. Hoy hay una orden de Dios: que todo espíritu de Amalek sea vencido. Todo aquel que quiera vencer este espíritu, venga acá, que el Señor los va a ministrar. Todo aquel que haya sentido desánimo, todo aquel que haya sentido en un momento de su vida la derrota, venga acá, que sienta tristeza, desánimo o cualquier cosa. A los que están en el YouTube, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos, hijo. La 4, Samuelito.